Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya que estamos trabajando en este proyecto de Minecraft, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo podemos llegar a agregar un nuevo bloque para que empiece a suceder esto, asociarle por ejemplo el oro, que no lo habíamos hecho. En este caso yo lo voy a hacer con este bloque, sí, no es particularmente lo más útil, pero va a servir como ejemplo. Sí, tengo la textura de esto que se llama Green Concrete Powder, que es el hormigón, creo, o concreto en español. Que lo quiero agregar como un bloque que va a aparecer entre la capa, por ejemplo, bueno, puede ser la última capa. Sí, puede ser la capa superior y simulamos que viene a ser como el césped. ¿Bien? Así que lo primero sería tomar la textura. Sí, puede ser cualquier textura, ustedes la tienen en el escritorio o en donde sea, la toman, la arrastran a su carpeta de texturas, ¿sí? Y la sueltan ahí. Bien, siguiente paso, lo que tenemos que hacer es crearnos un material para poder utilizar esta textura como el color, digamos, o la textura que se le va a aplicar a un bloque. Esto como imagen no se puede aplicar, ya lo vimos en clase, pero una textura no se puede aplicar directamente sobre un bloque. Por ejemplo, si yo creo un cubo o una esfera o lo que sea, ¿sí? Voy aquí, quiero aplicarle mi material el concreto, bueno, podría hacer esto. Me va a crear un material, si se fijan, aquí me creo un material, pero en realidad incluso me está cambiando algo que no debería estar cambiando. ¿Sí? Yo puedo seleccionar el material y miren, me acaba de crear un material de esta textura. Yo lo podría hacer a mano también. ¿Sí? Podría eliminar esto. Ahora esto se va a ver así en magenta, que es el color por defecto cuando no hay textura. Bueno, no hay material. Y venir a mi carpeta de assets, materiales, o donde sea que los estén guardando. Les recomiendo que igual tengan una carpeta para esto. Darle clic derecho, create y crear un nuevo material. Ponerle el nombre, hormigón verde. ¿Sí? Fíjense, yo simplemente por comodidad o por cómo los nombro, generalmente les pongo el nombre del material, o sea, iron por ejemplo, o stone, o diamond o lo que sea, y después le pongo una barra baja M. Sí, simplemente para identificar que ese es el material. No hace absolutamente nada. Ok, correcto. Una vez que tenemos nuestro material creado, entonces lo que tenemos que hacer es, aquí del lado derecho, en las configuraciones de este material, si se fijan, estamos en las configuraciones de nuestro inspector, tenemos en albedo la textura que queremos aplicar. ¿Sí? Si esto está vacío, si aparece en gris, es que no tiene una textura, entonces tocaríamos el ojito, que está acá justo al lado donde dice albedo, y seleccionamos, por ejemplo, el Green Concrete Powder. Esto no lo tocamos, ¿sí? Mientras esté puesto en blanco, la textura va a hacer que respete los colores que ya tiene esta imagen. ¿Sí? Vamos a volver acá, materiales. ¿Sí? Después, vamos a aplicarle esto a un cubo, por ejemplo, ¿no? Nosotros para crear un bloque, o ya tenemos el bloque creado y simplemente le cambiamos el material y nos haremos el prefab, ¿sí? O si lo van a hacer de cero, que se los recomendaría si repasan esta parte, crearíamos un objeto primero vacío que se llame bloque de hormigón, y adentro de este bloque le voy a crear otro objeto 3D que sea un cubo. Bien, este cubo va a ser la representación de justamente el bloque de Minecraft, y este otro va a ser como un contenedor que me permite que yo pueda acomodar estos bloques de una manera particular para que se aparezcan en la grilla sin que estén pisando un bloque encima del otro. Bien, importante, este bloque de hormigón les recomendaría que lo pongan en posición 0, 0, 0. Aquí le hacemos un clic al de arriba, bloque de hormigón.
si tocamos la F con el puntero puesto encima de la escena, nos lleva a donde está esto. ¿Sí? Y después al cubo, este sí es el paso más importante, hay que cambiarle la posición a 0.5 en X, 0.5 en Y y 0.5 en Z. Bien. Esto, si se fijan, ahí me acaba de acomodar a esta especie de grilla que ya viene dentro de Unity, lo cual va a hacer que cuando yo empiece a crear los bloques no tenga que agregarle con una cuenta matemática la distancia que hay entre un bloque y bloque. ¿Sí? Porque si me fijo, con esto, si yo ahora duplico, toco control D, aparece otro bloque de hormigón en la misma zona, yo puedo moverlo hasta el 1 en X, por ejemplo. ¿Sí? Aquí fíjense, posición X igual a 1 y va a quedar alineado perfectamente con el bloque anterior. Lo mismo pasaría si esto no estuviera en X1, sino en Z1, por ejemplo. Ahí queda acomodado. Y pasa lo mismo con Y en 1. ¿Sí? Fíjense, de cualquiera de las tres posiciones, si está en 1, se alinea perfectamente con el bloque anterior. Bien, este lo voy a borrar. Una vez que tengo mi bloque de hormigón configurado a nivel de posición, lo que tendría que hacer es arrastrarle el material para que se vea. ¿Sí? Se lo puedo tirar aquí mismo en la escena. Se lo agrego. Pero encuentro que tiene un pequeño problema de cómo se visualiza la textura, ¿verdad? Se ve como borrosa. Esto es porque nosotros en la textura que estamos utilizando, si ubicamos la imagen de nuevo en nuestro proyecto, tenemos que configurarle tres cositas. La primera y más importante para que no se vea todo así turbio es el filter mode. El filter mode puesto en bilinear hace que la textura intente como suavizarse automáticamente dentro de Unity. Pero como estamos en Minecraft, que Minecraft tiene pixel art, tenemos que utilizar point no filter. Bien. Segundo, el max size de la textura que se puede representar aquí es de 32. Sí, esto va a hacer que se reduzca el peso y que podamos poner más bloques sin que explote nuestro ordenador. Y la compresión la vamos a dejar también para que no explote en low quality. Si quieren también pueden marcar esto de aquí abajo, esto es opcional, que dice use crunch compression, lo cual va a hacer que también le reduzca un poco más la calidad de la imagen y se puedan poner más bloques o más texturas sin afectar el rendimiento. Y una vez que configure esas tres cosas, listo, le doy a apply y ahora ya mi bloque se ve como si fuera pixel art. Bien. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo mi cubo. Fíjense, cuando le hago clic estoy seleccionando el cubo, que es el que tiene el material. Pero se ve un poco raro todavía, ¿no? Es como que la iluminación está medio extraña. El bloque de concreto realmente es como menos brillante que esto. Sí, un bloque de hormigón no tendría este, digamos, no sería afectado así por la luz, sino que tendría que ser un poco más opaco. Bien, para hacer eso, lo que podemos hacer es bajarle en el material esto que se llama smoothness. ¿Sí? Lo puedo tomar, lo puedo bajar hasta este punto, por ejemplo, 0.037, me parece un buen número, parece un bloque. Y podría subirle un poco el metallic de aquí arriba, no demasiado, hasta 0.18 o algo así. Simplemente para ajustarlo un poquito más. Si yo quisiera que cambie, por ejemplo, el color de esto, no quiero que sea verde, bueno, puedo hacerlo rojo, ¿sí? O de cualquier color utilizando esta cosa. Les recomiendo de nuevo dejarlo en blanco. Ok, ya el bloque está configurado. Ahora lo que vamos a hacer es guardarnos el prefab de esto. ¿Sí? Necesitamos como esta plantilla de cómo es un bloque de hormigón para poder utilizarlo desde el código, creando este nuevo tipo de bloques. Bien, así que si tienen una carpeta de prefabs, la ubican y entran en esa. Y desde la jerarquía hacia el proyecto, vamos a arrastrar nuestro bloque de hormigón aquí abajo para que nos aparezca como un nuevo prefab. ¿Ven? Hago esto, toco control S para guardar mi escena. Ahora tengo un prefab aquí. ¿Sí?
Este lo voy a borrar porque no lo necesito ahí en la escena. Pero sí que voy a venir a mi código. Sí, yo tengo una carpeta de scripts. Y voy a entrar en generación chunk, generación de mundo, generación, como le hayan puesto. Sí, en el código que básicamente genera el mapa. Vamos a hacerle alguna modificación. Sí, espérenme un segundito que cargue esto. Tiene muchos if aquí, pero lo vamos a hacer con, con un nuevo método aparte. Si sepan que ustedes, si ya tienen esto de crear un bloque que recibe X, Y, Z, bueno, sería utilizar ese método. Si no escriban otro que se llame exactamente igual, porque eso va a romper el proyecto. Bien, voy a escribir otra que se va a llamar create void, crear bloque tutorial. ¿Sí? Esta función lo que va a recibir también va a ser una x, int x, una int y y una int z, que le va a decir la posición en la cual nosotros vamos a generar este bloque. ¿Qué son estos números? Aquí, nada. ¿Sí? Esto no tiene guardado absolutamente ningún valor. Solamente son variables que estamos diciendo que nos van a llegar desde otro lugar cuando nosotros llamemos a esto que se llama crear bloque tutorial. ¿Sí? Pero esto no tiene un número. Sepan que puede representar un número, pero no lo tiene dentro todo el tiempo. Sino que va a variar según en dónde queremos crear el bloque, que se lo vamos a informar desde otro lugar. Entonces, para crear un nuevo bloque, si quisiéramos que esto esté, por ejemplo, como la capa más superior de Y, podríamos poner un if y decirle, si la Y de este bloque que estoy a punto de crear es igual a mi máximo de chunk en Y, o sea, el último bloque que puedo llegar a utilizar en Y, ¿sí? El más superior de todos, el de más arriba. Entonces lo que voy a hacer es crearme o instanciar un objeto en la escena. ¿Sí? Así que puedo utilizar instantiate. Y aquí el instantiate, recuerden, la opción que uso yo es la 5. La tienen ahí para completar. Que nos pide un objeto original, o sea, una plantilla de qué es lo que vamos a poner en la escena. Luego un vector 3 que representa la posición en el mundo. Un quaternion que representa la rotación que va a tener este bloque. Si quisiéramos que esté, no sé, a 45 grados, lo pondremos aquí. Y después nos pide un transform parent que es opcional. Bien, así que primero necesitamos el prefab hormigón verde. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo escribo prefab hormigón verde, esto es una variable que quiero, o sea, tendría que ser una variable que ya esté creada, que tenga algo adentro y que se pueda utilizar. Pero no la creé nunca. Así que en la parte de arriba, en donde yo siempre creo todas mis variables, lo que voy a hacer es, eso no importa si no se fijan, es crearme una variable nueva que se llame public GameObject prefab hormigón verde. Sí, le pongo un punto y coma. Y ahora sí la tengo disponible para utilizar como un GameObject que va a funcionar como una especie de plantilla de qué es ese bloque. Bien, tengo mi variable. Ahora vuelvo a la parte de crear un bloque tutorial. Ahora salió el error este. Tengo un error aquí porque no puse punto y coma y me faltan parámetros. Sí, no le cargué esto entero. Así que pongo una coma. La segunda opción que nos pedía era un vector que representa la posición en el mapa. Así que le vamos a pasar un nuevo vector 3 y un new vector 3 que va a utilizar nuestra x, y y z que estamos recibiendo aquí arriba. Así que en algún momento van a valer algo. Después de esa posición vamos a agregarle quaternion. Fíjense que quaternion se escribe QU, la Q en mayúsculas. Punto identity, que representa una rotación por defecto. Sí, básicamente que no está rotado.
Y luego con una coma le vamos a pasar el transform de este propio objeto que tiene asociado el script. O sea, yo voy a crear un objeto en la escena, le voy a agregar este script y lo que va a representar cuando yo escriba transform así con la T en minúsculas en esta parte es este propio objeto en la escena. ¿Sí? El objeto que tiene este script. ¿Para qué? Porque sería muchísimo más cómodo tener un generador de chunk que adentro, cuando se empiecen a generar todos los objetos, se guarden como si fueran hijos de este objeto. ¿Sí? Si no me van a aparecer, se me va a llenar toda esta pantalla de cosas y para simplemente poder verlo bien o poder ubicar dónde están los bloques, lo podría abrir desde acá. Bien, vuelvo al código entonces. Aquí me falta un punto y coma. Se lo agregamos. Y fíjense que me quedó. Si la Y del bloque que quiero crear es igual a la del máximo en Y de este chunk, entonces voy a instanciar un prefab de hormigón verde en la posición que me piden con la rotación por defecto, siendo hijo de cualquiera sea el objeto que lleve este script. O sea, mi generador de chunk o como le haya puesto mundo, chunk, lo que sea, que es un objeto vacío en la escena. Bien. Siguiente. Esto vamos a volver a representar cuáles son las condiciones de abajo. En el caso de que no sea igual, o sea que else, aquí, podríamos volver a preguntarle con otra consulta, con un else if, ¿sí? Que si no se cumplió que sea justo la fila superior de todas, bueno, podría llegar a ser que la Y de este objeto que quiero crear sea 0. ¿Sí? Y si fuera 0, entonces yo sé que en la capa de debajo de todo en Minecraft siempre se genera bedrock. Bien, así que voy a abrir otro else if, otra llave para este else if, y voy a copiar todo esto, ¿sí? Ya que instancié mi prefab de hormigón verde. Esto sería lo mismo, pero en vez de crear un prefab de hormigón verde, vamos a crear una bedrock. ¿Sí? Le paso que la nueva plantilla que tengo que utilizar para cuando y es igual a 0 del bloque que quiero crear, ¿sí? O sea, todo lo que está en la capa de debajo de todo, este es todo lo que está en la capa de arriba de todo, se va a crear una bedrock en la posición X, Y, Z que yo le diga, con rotación por defecto que también sea hija de este transform. Bien. Siguiente. Todo el resto de los casos, todo el resto, o sea, else sin condiciones, yo voy a decir que se instancie o podría directamente pegar todo esto, que se instancie tierra, por ejemplo. ¿Bien? O piedra o lo que quieran. Y voy a usar prefab dirt. Fíjense, tengo una consulta que va a preguntar si la idea de este bloque es la parte de arriba, entonces hormigón verde. Si es igual a 0, o sea que es la capa de abajo de todo, entonces bedrock. En el resto de todos los casos que no sean y igual a 0, o sea la capa de abajo de todo, o la capa de arriba de todo, con y igual al máximo que tengo en el chunk, entonces voy a crear tierra. Si yo quisiera agregar más condiciones aquí, por ejemplo para que aparezca piedra entre dos secciones de bloques, bueno, podría agregar otro else if aquí y decirle, yo qué sé, si la área es mayor a 0, ¿sí? Porque tiene que no solaparse con esta condición, ¿sí? No podría poner otra cosa que sea, por ejemplo, mayor o igual a 0 porque no sabría cuál priorizar, ¿sí? Si la área es igual a 0 va a entrar en este porque está arriba, simplemente por una cuestión de orden, que este del SIF está arriba de este no sabría que tiene que llenarlo con 0, así que no se solapan nunca.
Si la Y es mayor a 0 y, ¿sí? Recuerden, conectores lógicos, se tienen que cumplir ambas cosas que estén de los dos lados de este conector que se escribe ampersand, ampersand. Si además de que Y sea igual a 0, Y es menor a 4, por ejemplo, o sea que tendría capa 0 no, porque no está contemplada, eso entraría acá. Capa 1, sí, 1 es mayor a 0 y también es menor a 4, perfecto, entonces la capa 1 entra. Capa 2, bueno, 2 es mayor a 0, sí, 2 es mayor a 0. Y además, 2 es menor a 4, sí. Entonces, si se cumplen las dos cosas, también entra. Tercero, tercera capa. 3 es mayor a 0, sí. Además, ¿es menor a 4? Sí, perfecto. Entonces, entra. 4. 4 es mayor a 0, sí. Pero además, 4 es menor a 4, no. Eso es igual, ¿sí? 4 es igual a 4, pero 4 no es menor a 4, ni 4 es mayor a 4. Por lo cual, ahí ya cortaría y no tendríamos más casos en este else if. Bien. Yo lo que voy a hacer con este else if es decir que si la capa está entre la 1 y la 3, ¿sí? Que es lo que representa esta condición, bueno, que en este caso sea piedra. Así que voy a copiar de nuevo mi línea para instanciar algo, para crear un bloque. Y le voy a decir que en vez de utilizar Bedrock, use prefab de Stone, ¿sí? O piedra. Si yo quisiera seguir agregando más condiciones, por ejemplo que, no sé, entre la capa 4 y la 6 suceda algo, bueno, tendría que hacer lo mismo. Tendría que empezar a hacer este análisis aquí abajo de escribir un else if. Primero abrirle todo lo que requiere esto, que son una llave de apertura, una llave de cierre. ¿Sí? Y aquí en la condición debería cambiar estos números. Dije, quiero que esté entre la capa 3 y entre la capa 4, perdón, y la capa 6. Bueno, entonces, si quiero que sea entre la capa 4 y la 6, yo podría decir que Y fuera mayor a 3, ¿sí? Porque 4 es el primer número que está por encima de 3. Y además que Y siempre sea menor a... A ver, nosotros queremos llegar hasta la 6. Bueno, tendríamos que decirle que sea menor a 7, ¿no? Que es el número siguiente a esto. O podríamos poner menor o igual a 6, lo cual incluiría el 6. ¿Sí? Son dos opciones que se pueden usar. Recomendaría que si pueden utilicen siempre lo mismo, así no se confunden con menor igual, mayor igual, que les pueden quedar algunos casos solapados. Pero por ejemplo en este caso de estas cosas vamos a hacer que se cree un prefab de, yo qué sé, iron. Yo hierro lo llamo. Bueno, ahí. En el caso de que la capa sea mayor a 3, o sea que el 3 no entraría, ¿sí? Porque no se puede, es igual. Tendría que ser 4. 4 es mayor a 3, sí, correcto. Además, 4 es menor a 7, sí. Entonces ahí entramos. Estos casos vamos a borrar. Luego, siguiente número, 5. 5 es mayor a 3, sí, perfecto. Pero además, 5 es menor a 7, sí, también. Así que 5 está contemplado en esta parte. Después, 6. 6 es mayor a 3, sí, 6 es mayor a 3. Bueno, y además 6 es menor a 7, perfecto, sí, el 6 entra. Último caso, vamos a probar con el 7. 7 es mayor a 3. Además, esto me da que sí. Sí, o sea, 7 es mayor a 3, sí. Pero además, 7 es menor a 7, no. Esta parte ya
falla, lo cual me diría que el 7 no va a entrar y por lo tanto todo el resto de los números que están por encima tampoco. Así que esto contemplaría 4, 5, 6. En las capas 4, 5, 6 vamos a crear un prefab de hierro. En la capa de... en todo el resto de las capas que no están contempladas en ninguno de estos casos, vamos a crear tierra. ¿Sí? O sea, en el else entran todos los casos que rebotaron más arriba. Si estamos en la parte superior de todo, ponemos hormigón. Si estamos en la capa inferior de todo, bedrock 1, 2, 3, piedra, de 4, 5, 6, hierro, y en el resto de las capas, o sea, todo lo que está hacia arriba, sería tierra. ¿Sí? Todo lo que está hacia arriba, excepto la última capa, ¿verdad? Bien, guardamos esto. Ahora yo, para poder utilizar esto, simplemente tengo que hacer un cambio de que si ahora creé algo que se llama crear bloque tutorial, lo voy a tener que llamar. ¿Sí? Si no, yo estoy llamando siempre a mi función que ya existía, que se llama createBlock. Ustedes si modificaron ahí, listo, utilizan eso. Bien. Aquí, esto ya lo van a ver, no se preocupen, esto es como si fuera el start. ¿Sí? Ustedes buscan el start o el awake o lo que sea que están usando. Y adentro de estos force que tenemos en esta parte, bueno, lo que hay que hacer es llamar a esa nueva función. O si ya lo modificaron, bueno, lo dejan así. Sí, ya debería funcionar. Crear bloque tutorial. Las posiciones van a ser las mismas. ¿Sí? Pero ahora si me voy a Unity, ¿sí? Esto me carga. No sé si cargo. Supongamos que sí. Cofre. No, miren. Si no les aparece la configuración como a mí, aquí de Bedrock, Dirt, Stone, todo, tengo todo excepto por el bloque que quiero agregar. Ah, bueno, miren, está aquí. Listo, no dije nada. Si no les aparece, igualmente, que puede llegar a pasar, le tienen que hacer un clic derecho encima del script y decirle reimport. Sí, eso lo va a cargar de nuevo y ya les va a quedar listo. Bien, entonces vamos a nuestro objeto que se llama generador de chunk. Este es desactivar, ¿sí? Simplemente para volverlo a configurar juntos. Creo un objeto vacío, le pongo generar mapa. A este objeto que está vacío, que se llama generar mapa, lo pongo en 000. Así queda puesto en el origen. Y además le voy a agregar mi script de generar un chunk o generar un mapa. Donde me pide el prefab de hormigón verde, ahora le voy a seleccionar usando el ojito. No desde la escena, que es lo que trae por defecto, sino desde assets, que son todos los archivos que están en el proyecto, pero no en la escena. ¿Sí? Importantísimo porque si quieren clonar algo de la escena, se rompe. Entro en assets y voy a seleccionar prefab bloque de hormigón. En el resto de los casos, bueno, yo los tendría que ir arrastrando uno por uno, decirle que la bedrock también no está en la escena, está en assets y es este bloque. Después que la tierra también está en assets y se llama bloque de tierra, la piedra, etc. Para hacerlo más rápido, simplemente voy a entrar en la carpeta de prefabs, donde están todos juntos, y los voy a empezar a arrastrar. Sí, me falta la piedra, que es... ¿dónde está? Acá. Bloque de piedra, fíjense el nombre, la textura no importa, sino machea. Sí, fíjense, mientras esté bien puesto, bien configurado el prefab, eso funciona. Diamante, bueno, vamos a ponerle diamante, no lo estoy usando, pero lo pongo. Bloque de oro, bloque de hierro, prefab de un cofre. Bien, ya ahora tengo todo configurado. Lo que me faltaría es decirle que esto del máximo del chunk en X, máximo en chunk Y y máximo en chunk de Z representen lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Recomiendo no pasarse demasiado con estos números porque ya verán, Minecraft tiene algunas optimizaciones importantes que se hacen en el código para que se puedan renderizar mapas de 30 millones de bloques. ¿Ven?
Aquí, si ponemos 30 millones de bloques, básicamente se va a prender fuego el ordenador. Así que, por ejemplo, vamos a dejarlo en 8, 16, 8. ¿Sí? Lo cual nos daría que en la capa 0 se tiene que generar bedrock. Después se tiene que generar piedra acá. A ver. Vamos a probar. Tengo bedrock, primera capa. Después piedra. Perfecto. Sí, vamos a darlo un poco. Bien, ahí se generan 3 capas de piedra. Después hierro. Otra capa de hierro. Otra capa más de hierro. Y ahora ya está entrando en el else que habíamos puesto, lo cual va a hacer que se empiecen a generar bloques de tierra. Vamos a hacer un pequeño fast forward hasta que se termine de crear el chunk. Ahí está. Bien, se acaba de generar todo el chunk, pero si se fijan, en la capa superior no me apareció el bloque de hormigón, que era lo que yo quería hacer. Por lo cual, vamos a volver al código. Un segundo. Y si se fijan, aquí en esta parte le estamos diciendo si y es igual, o sea, si es exactamente igual a el máximo del chunk en y. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos haciendo esta cuenta para empezar a generar todas las posiciones del mapa, le estamos diciendo que la y comienza en 0 y llega hasta ser menor a el máximo del chunk en y. Por lo cual, esto no va a alcanzar nunca esta condición. ¿Sí? Yo le estoy pasando que la y es esto, que se va generando solo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 15. ¿Sí? Porque de 0 a 15 hay 16 posiciones, pero llegamos hasta el 15. ¿Sí? Si quisiéramos que la capa de arriba de todo sea de prefab hormigón verde, lo que tendríamos que hacer simplemente es restarle 1 a este max chunk i. ¿Sí? Entonces, si y, que puede llegar hasta 15, es igual a nuestro máximo, que es 16, menos 1, o sea, 15, en este caso sí preparamos un prefab de hormigón verde. Bien, vuelvo al código, al Unity. Aquí vamos a cambiarle, hay algunas cosas, no se preocupen, no las van a tener. Le voy a bajar un poco la velocidad a esto para que se vaya generando más rápido. Y le voy a bajar también la cantidad de bloques, así no estamos 3 horas. Bien, vamos a hacer que sea de 12, por ejemplo. Bien, si ahora yo le doy play, primero debería ir más rápido. Bien, aparece la tierra y tenemos por último nuestro maravilloso césped impostor, que está ahí en la capa de arriba de todo. Bien. Eso sería el proceso de cómo agregar un bloque. Hay que tocar código. ¿Sí? Fíjense, van a tener que agregar una de las condiciones aquí al menos para decirle que o esté en una capa en particular, diciéndole que es igual la y a algo, o van a hacer un rango utilizando una condición compleja, ¿sí? Que lleva estos doble ampersand, que significan que se tienen que cumplir tanto lo que está del lado izquierdo como lo que está del lado derecho. Bien. Nada, espero que les sirva esto. Ahora les dejo un video más, ¿sí? Que va a ser cómo agregar por probabilidades algo, un objeto, por ejemplo diamantes, en la capa de donde aparece la piedra de abajo de todo. Bien.